Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, así dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: he aquí, o heme aquí. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Con la ayuda de Dios nos vamos, hermanos, a las 9. Y hoy vamos a estar hablando del tema que ya ustedes ya conocen, estamos, creo, familiarizados, porque lo hemos estado anunciando tanto aquí como en nuestras redes, y es el tema del radar. Gloria a Dios. Creo que la mayoría de nosotros, o nosotros que estamos presentes, si usted no sabía, o si no sabía qué es un radar, tuvo tiempo durante esta semana para poder averiguar qué es un radar y para qué sirve. Amén. Hemos tenido el tiempo suficiente. Si a mí me dan ese tema, y yo inmediatamente veo y digo: radar, ¿qué es radar? Y lo investigo. ¿Para qué se ocupa un radar? ¿Cuáles son sus funciones? Y yo lo investigo, hermanos, y yo me doy cuenta, me imagino, quisiera que usted a esta altura, hermanos, de este día ya ha llegado donde vamos a descifrar esto, usted y yo ya estemos familiarizados con esto. Y voy a comenzar, hermano, contándole una historia real que sucedió aquí en los Estados Unidos, para que usted vaya entendiéndome o la idea, para poderle explicar mejor la idea que quiero presentarle esta noche. ¿Cuántos han visto la película, hermanos, de Pearl Harbor, que le llaman? Pearl Harbor, no sé cómo se pronuncia en inglés. ¿Usted la ha mirado, hermano? ¿Alguien más ha visto? Levante la mano. ¿Quién ha visto esa película? Usted también. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vaya. Me imagino que ustedes, al ver visto esa película, se dieron cuenta, hermanos, de qué manera o por qué razón los japoneses amanecieron a la orilla de las playas, hermanos, de Hawái, para poder atacar la base militar que Estados Unidos tenía. Y uno de los problemas que tenían los radares que tenían en ese entonces era que ellos solo tenían la capacidad de detectar aviones
a cierta altura, a cierto nivel de pies de altura. Entonces los japoneses, hermanos, se arman una estrategia al estudiar que el radar, nomás ellos se elevaran, el radar los iba a detectar. Y ya una vez detectados por el radar, ellos tenían que informarse quién eran ellos y por qué estaban volando en dirección a los Estados Unidos, por decir así. Pero la situación, hermanos, habla o cuenta la historia. Hay libro, hay en el internet están esa historia porque no está muy lejos. Eso no es de hace 300 años. Eso no tiene mucho tiempo. Entonces, uno de los problemas que tenía ese radar era, hermanos, que los aviones a baja altura no los podían detectar. Y el radar estaba dando vuelta. Es un aparato que detecta, hermanos, el calor del avión, de la máquina. Y donde esté el radar entra en el avión entra en su perímetro, inmediatamente alumbra una luz y dice: algo se acerca y no es de nosotros. Eso te alerta al que está de turno a que llame, investiguen o envían aviones a investigar quién es el que se acerca. Mas sin embargo, el radar de ese entonces no tenía la capacidad. Los japoneses volaron muy bajo, casi pegado a las casas, porque venían a la orilla de la playa. Pasaron muy bajo, bajísimo, bajísimo. Y el radar allí no pudo entrar. Y eso, hermanos, ocasionó lo que usted o los que ya vieron la película, los que conocen la historia, sucedió. Destruyeron la base militar de los Estados Unidos. La destruyeron. Mataron a mucha gente, buques, barcos, submarinos, aviones, gente humana, e hicieron un desorden. Simple y sencillamente porque el radar no funcionó. Eso ocasionó que los Estados Unidos, en represalias, agarraron una bomba nuclear y fue y se la aventó. Amén. Yo sé, me imagino lo que conocemos, lo que hemos visto esa película, porque en el mismo libro está todo eso. ¿Por qué le relaciono esto yo a usted? Pastor, me está hablando de una película, yo mejor he venido al cine a verla. Sí, pero allá no te van a decir lo que yo te voy a decir. Yo solamente te estoy contando la historia para que tú me puedas entender la función de un radar. Y cuando un radar no funciona, la persona corre peligro. Decimos amén. Pero yo quiero presentarte un radar hoy, y es el radar de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, después de escuchar esto, ¿tú crees que el radar de Dios detecta todo o solo detecta una parte? El radar de Dios, nadie se puede esconder o puede evadir el radar de Dios. Decimos amén. ¿No le damos un aplauso al Señor? Ahora, hermanos, si ese radar, el radar de Dios es diferente, tiene 50,000 millones de veces más capacidad que la humana, usted y yo tendríamos que sentirnos seguros, porque a nosotros nada nos puede agarrar de sorpresa. ¿Por qué relaciono este texto yo? El que hemos leído, el que usted ha leído. Texto muy conocido. Predicado por miles de predicadores. Por miles de expositores. Han escrito libros de esto. De esta historia. De los textos que yo le acabo de leer. Pero casi nadie, hermano, me atrevo a decirle,
ha visto esto que un día Dios me mostraba en este texto. Estoy hablando de Moisés. ¿Conocemos la historia de Moisés? Un niñito muy pequeño, un niño muy pequeño, ¿cierto? Desde su niñez, desde su nacimiento, Dios comienza a guardarlo, a protegerlo, porque tenía un propósito con él. ¿Decimos amén? Dios tenía un plan, tenía una idea con ese niño. Tanto que en el primer, hermano, suceso, en el primer milagro que Dios hace con Moisés, hermano, lo libra de la muerte. Se levantó una persecución contra los niños indefensos de aquella época, y Moisés, hermanos, pasó por el peligro y Dios lo protegió. Dios lo guardó porque Dios tenía un plan con él. Y no sé, hermanos, mire, le voy a contar la historia y después quiero ver cómo lo aplicamos a nosotros. Entonces, Moisés, hermanos, no fue liberado, guardado en su inicio, liberado del espíritu de muerte que se levantó en esa época. Dios no lo liberó para que su hijo quedara tirado a medio camino. Decimos amén. Mira lo que, escucha lo que estás oyendo, analiza lo que estás oyendo. Dios lo libra de la muerte, pero no lo libra para verlo tirado el día de mañana, para verlo arruinado, para verlo destruido. Dios no llama a su gente para eso. Dios lo llama para que su gente mostremos su gloria a su nombre, para que mostremos su grandeza y su poder. Entonces, hermanos, escuche esto. Dice la Biblia que Moisés creció en el palacio de Faraón. Un hombre, hermanos, con todas las bendiciones que usted y yo nos podemos imaginar. Allí fue a parar. Un hombre, un muchacho que estudió la lengua de aquel entonces, hermano, egipcia. Adoptó costumbres, hermanos, de ellos. Pero hablando de Moisés, el corazón nunca se lo pudieron cambiar. Algo relacionado con lo que le decía, creo que el domingo. El diablo te puede hacer pecar, te puede hacer que toques fondo, pero el diablo sabe en su adentro que tú y yo no le amamos a él, que aunque nos doblega, nuestro corazón le pertenece a Dios, le pertenece al Dios Todopoderoso. El diablo lo sabe. Y a Moisés no le pudieron cambiar su corazón, pero ese no es el tema. La idea es, hermanos, que un día Moisés sale a visitar a sus hermanos. Y dice la historia, cuenta la historia que este hombre, hermanos, Moisés, mira a un egipcio que está maltratando a uno de su raza, a un hebreo. Viene él, hermano, como estaba fuerte y valeroso, me imagino, le metió un par de gatos al tipo. Agarró una piedra y se la destripó en la cabeza. Él lo mató. Abre un hoyo en la arena, lo entierra y se va. Fue a dormir tranquilo a su casa. Al siguiente día vuelve a salir al mismo lugar de trabajo donde estaban sus hermanos. Y dice que ya allí ya no son egipcios, ya son dos hebreos los que están discutiendo o peleando. Y él le dice: ¿por qué maltratas a tu hermano?, le dice él. Eso dice el texto. Luego el que había sido reprendido le dice: ¿por qué? ¿Te molesta? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer y lo enterraste? ¿Vas a hacer eso conmigo? Dice que a Moisés le cayó temor en su corazón, miedo, y se metió en el desierto y se perdió, porque dijo que Faraón lo iba a buscar. Y escúcheme bien esto, aquí va el radar. Moisés se introduce en el desierto. Faraón pasaron 40 años y no lo encontró. Faraón se llevó 40 años buscándolo y no lo encontró. No lo halló. Pero el Dios del cielo con su radar lo encontró. ¿A dónde lo encontró? Apacentando unas cabras lo halló.
Allá, dale un aplauso fuerte a Dios, iglesia, por favor. ¡Qué barbaridad! Allá, hermano, pastando los animales que no eran ni de él. Lo halló el Señor, lo encontró. Y Dios, hermano, yo me imagino esto. Allá está mi hijo, hoy me le voy a aparecer. Y le voy a demostrar que yo no lo he perdido de vista. Porque del radar de Dios nadie se puede esconder, ni nadie se puede salir. A su nombre, iglesia. Y dice, hermano, que se le aparece en una zarza que ardía. Ya que el hombre ve aquella, hermanos, eso lo hace Dios para llamar la atención del hombre. Muchos teólogos, muchos hermanos eruditos hablan de ese tema, pero algo simple para entender. Dios quiso llamar la atención de él. Dios quería que Moisés lo viera a él. Y pues no se le apareció en una piedra, porque piedras habían muchos. No se le apareció en una cabra, porque cabras habían muchas. Y dice Dios, le voy a encender una zarza para que me voltee a ver. Eso dice el texto. Que se enciende la zarza y Moisés la ve. Y las palabras de Moisés dice, iré a ver esta grande visión. Iré a ver. Moisés no sabía qué era eso. Mira cómo Dios es de lindo para llamar la atención con aquellos, aleluya, que se creen que se han apartado, se han alejado de Él en victoria. De Dios, si tú y yo hemos sido marcados, llamados por Dios, donde estemos, allá el radar de Dios nos encontrará. Y allá Dios hará un milagro. Y te volverá a traer, llamará tu atención. Te cuento una historia vivida mía. Recién venido a este país, yo no era cristiano. Yo no era evangélico. Yo no me congregaba en una iglesia. Pero hermanos, yo había crecido escuchando el evangelio. Mi bisabuela, hermanos, era una señora que a nosotros cada vez que llegábamos a la casa nos instruía. Y nos decía los errores de nuestros padres. Y yo crecí con esa idea, con ese temor. Y decía, tu nana, si no te arrepientes, se va a ir al infierno, me decía. Porque ella conoció las cosas de Dios. Y ahora está matando a mucha gente con esa venta venta de alcohol que tiene ella. Le está haciendo daño a mucha gente. Y ella es cristiana. Ella era cristiana y ella sabe el bien y el mal. Si tu nana no te arrepiente, me decía, se va a ir a parar al infierno. Y yo crecí creyendo que el infierno existe. Y que la gente que hace las cosas buenas, hermanos, Dios la recibe en el momento de la muerte. Yo crecí eso. Y una vez Dios llama mi atención. Dios dice, hermanos, aquí en los Estados Unidos, mi esposa todavía no estaba acá. Unos amigos me llevan a un lugar, hermano. Un lugar donde solo hay unas luces como rojas y azules, pero muy bajitas. Y aquel desorden, aquella fumadera, chupadera, un montón de mujeres semidesnudas, otras desnudas y un solo despapalle. Y yo sentado, y como a mí nunca me gustó el alcohol, yo me sentí extraño en ese lugar. Y hermano, y el lugar tenía como 4 veces más de alto de este techo. Y yo como de allá, yo no vengo de ver estas luces. Yo, hermano, solo la luz del sol tenía allá. Y con candela nos alumbrábamos. Pero de repente, hermanos, yo volteé a ver para arriba en la oscuridad. Volteé a ver para arriba. Y logro ver unos tubos así, mire. Así los tubos de gruesos, arriba, pegados en el techo. Y comienza mi corazoncito a hacerme así, mire. Y digo, Dios mío, si un tubo de estos se destraba ahorita, si aquí logra haber un terremoto, un temblor, ay Dios santo, me toca fuego para toda la vida.
Y yo le decía a mi hermano y a otros amigos que andaban allí, le digo, hey, vámonos. Decía, espérate, chero, si apenas venimos llegando. Y yo volteé a ver los tubos y yo me apartaba del tubo así, mire. Porque me daba temor. Era Dios llamando mi atención. Era Dios llamándome, haciendo algo para, hermanos, que yo entendiera algo. Eso hizo Dios con Moisés. Se le aparece en una zarza. Y mire, y esto no importándole a Dios los fallos de Moisés. Dios busca a Moisés, lo encuentra a través de su radar, pero no le murmura lo que él ha hecho. Le da una comisión. Pero si hubiéramos sido usted y yo el que lo encontramos, si usted y yo lo hubiéramos encontrado a Moisés, qué bárbaro, Moisés, ¿cómo te atreviste a matar a ese hombre? Qué bárbaro. Faraón anda bravo ahorita. Ni te vayas a domar porque te va a matar. Hubiera sido un integrante, un miembro de los de Milán, Moisés se hubiera muerto en el desierto. Lo matamos ahí de un infarto por la noticia. A Moisés, hermanos, las circunstancias de la vida lo llevaron a que se alejara de Dios. Muchos de los que usted y yo conocemos, de los que van a venir, son gente que se ha apartado, se ha alejado de Dios. Pero el radar de Dios no los ha perdido de vista. Y cuando los encuentre Dios y te los traiga a este lugar, no los vayas a destruir. No los vayas a destruir. Dales una comisión y enséñales que Cristo les ama, que Cristo tiene propósito. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque esto se va a ver. El radar de Dios todavía sigue buscando y sigue encontrando a gente y donde quiera que esté. ¿A dónde estaba Moisés? ¿A dónde? En el desierto. No, en el desierto andaba. Vivía ya con su suegro. Se metió con unas cabras porque el pasto estaba seco. Se fue. Y Dios, me imagino, con su poder, Dios en sus planes, le secó todo el zacate hasta que lo llevó a un monte. Allá. Aquí voy a tener un encuentro con él nuevamente y le voy a demostrar que yo no lo he perdido de vista. Que mi pueblo está gimiendo allá y yo necesito un libertador. Yo necesito a alguien que me ayude. Oiga bien, hermano, el perdido era el libertador que Dios tenía. Dale un aplauso a Dios. Tú no sabes que aquel que está allá afuera, Dios en sus planes lo tenga como un libertador de almas, de vidas. Y ese puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu padre. Dios es maravilloso. Moisés le dio temor. Un asesino. El que mata a una persona, el que le quita la vida a una persona, hermanos, es asesina, ¿o no? Es asesina. Lo mató. Y el temor se apoderó de él y se fue. Me voy a apartar de Moisés, pero acuérdate del radar. Porque el radar no funcionó en Hawái para detectar esos aviones. El radar no funcionó. Por eso el enemigo entró y hizo un solo desorden. ¿Sabes, hermano? Hay otra historia que me llama la atención. Hay otra historia que me llama la atención. Y es la historia de Elías. Esa solo te la voy a contar. Tú tienes que saber dónde está eso. Y si no, búscalo, investígalo. Dile a un hermano dónde está la historia de Elías. Elías se metió en una cueva. Ahí se metió en una cueva. Elías estaba desesperado, estaba, hermanos, triste, había perdido esperanza, había perdido fe, había perdido confianza, había perdido, hermanos, todo lo que le pudiera ayudar físicamente para continuar en esta vida. Elías lo había perdido todo. Tanto, hermanos, que hasta el deseo de vivir había perdido. Escucha bien esto. El gran hombre Elías, el hombre que hizo descender fuego,
El que hizo, hermanos, aleluya, el que mató a un montón de profetas. El hombre que Dios usaba con gloria y poder. Llegó un momento, hermanos, que ese hombre perdió toda su esperanza. Tanto que perdió todo, la fe se le fue. La fe que él tenía, la confianza y seguridad, la comunión que tenían con Dios, hermanos, desaparecieron de su vida. Desaparecieron de él. Pero ese hombre no había desaparecido ¿de qué? Allá llegó Dios y lo encontró. Cuando Dios miró su radar, salía el puntito allá. Y Dios miraba y decía, ¿quién es este? Así, para que me entienda. Y se deja venir Dios, hermanos. Y se le sienta a la par. Y le toca. Y le dice, hijo, ¿qué haces aquí? Si este no es tu lugar. Para todos, el profeta había claudicado. Para todos el profeta había desaparecido. Lo buscaban y no lo encontraban. Pero de los ojos de Dios, del radar de los ojos de Dios, no había desaparecido. Dios lo tenía. A su nombre, iglesia. Ahora, ¿te imaginas, hermano? Dios le dice, hijo, ¿y usted qué hace acá? Y le dice, Dios, quítame la vida. Hijo, ¿por qué? ¿Por qué quieres que te quite la? Quítamela, porque yo no soy mejor que mis padres ni mis hermanos. Hijo, te espera largo camino. Yo quiero morirme. Decía que el hombre había perdido todo. Ya no existía, pues. En el sistema humano no existía. Hasta que Dios lo encontró nuevamente. Decimos amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué vas a hacer tú cuando llegue el decaimiento? Cuando te llegue esa prueba. Cuando se te quiten las ganas, hermano amado, de seguir adelante. De adorar a Dios, de no venir al templo, de no orar, de no leer la Biblia, de no congregarte, de no ofrendar las actividades que nosotros hacemos, diezmar, ofrendar, venir a la iglesia, vigilar, ayunar, saludar a nuestros hermanos. Cuando todo eso se te haya perdido, que ya nadie, incluso el pastor, te haya perdido de vista. Yo te voy a dar un consejo hoy en el nombre de Jesús. No corras para ningún lugar. Quédate en casa. Quédate allí, siéntate. Siéntate, no tomes decisiones. Siéntate, siéntate. Porque aunque el pastor te haya perdido de vista del radar de Dios, no estás perdido. Y como llegaron a levantar al profeta, llegará Dios a levantarte. Dale un aplauso al Dios de la gloria. Llegará el Rey por ti. Llegará Dios por usted. Ya la hermana no me habla, pero Dios te sigue hablando. Si el pastor ya no tiene la misma relación que teníamos antes. Antes el pastor me contaba algunas de sus cosas, algunos de los proyectos. Hoy tengo como un mes de no hablar con el pastor. Pero tienes el pastor de pastores. Decimos amén. Tenemos al pastor de los pastores llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vuelvo a la idea central. Hermanos, el profeta, ¿pudo alguien buscarlo? El texto no nos enseña que alguien andaba buscándolo. Pero alguien pudo haber preguntado por qué no, si era un hombre famoso. Por ejemplo, usted, no que yo le estoy diciendo que sea famoso, pero yo soy su pastor. Si usted no me ve 2 domingos acá y yo no le he dicho nada a usted, ¿usted qué piensa? Usted dice, y usted sabe dónde está el pastor porque no lo hemos visto. Es lógico preguntar eso. Es normal.
y la calidad, la influencia que el profeta tenía en el pueblo, ¿usted cree que la gente no preguntó? El escritor omitió eso, pero yo me imagino que debe haber preguntado. Y ya debe haber dicho el pueblo, bueno, ¿y el profeta qué se hizo? ¿Dónde anda? No, pues ha desaparecido, como que la tierra se lo tragó. Y evidente, la tierra se lo había tragado. Lo único que la tierra tenía un orificio y allí es donde él agarraba vida. Eso es una cueva, pues. Eso es una tumba. Allí estaba metido. Pero el radar de Dios caló, traspasó el techo de tierra que él tenía, hermano, y se metió. Y lo encontró y dijo, este es mi hijo y yo tengo que restaurarlo. Este es mi hijo y yo tengo que ayudarle a su nombre. Este es mi hijo y yo lo voy a bendecir. Se avienta a Dios con todo y se le sienta a la par y le dice, hijo, aquí estoy, papá, no te he abandonado. Quedaste olvidado por el pastor y sus líderes, pero yo no te he olvidado, papayito. Aquí está tu Padre. Aquí está tu Dios, el que te ama. Aquí está quien da todo por usted. Hijo mío, adelante. Esas son palabras que usted y yo deberíamos de esperar o de amar, que el Dios del cielo tiene para nosotros. Busca a alguien, o cuando tengas un problema semejante, practica esto. Dile, Dios, como levantaste al profeta, me encontrarás a mí. Y no importa si pasan. ¿Sabes a los cuántos años encontró Dios a Moisés? 40 años. 40 años. Y Moisés, yo digo, por las noches, yo me imagino Moisés, ¿en qué problema me metí? Si yo allá comía bien, yo estaba tranquilo allá, yo no sé por qué salí, siento que me equivoqué, Dios me abandonó, mi fe, mi corazón, mis emociones me traicionaron y hoy estoy viviendo en este desierto, estoy pasando por estas circunstancias. No estaba pasando, era Dios quien tenía un propósito eterno con él. Aleluya. Y él sabía, el Dios de la gloria sabía que un momento a otro se le iba a aparecer. Amén, hermano, porque Dios a sus hijos no los pierde de vista. Dios nunca te perderá de vista. Y aunque pases 40 años alejado, Dios llamará tu atención. A Moisés le prendió una zarza, a vos el carro te puede prender. Para que te bajes y corras para la iglesia, asustado. O sea, porque Dios es especialista para llamar la atención, porque Él quiere darte vida. Decimos amén, iglesia. Diga conmigo, del radar de Dios no me escondo. Donde esté, Dios me encontrará a través de su radar. Dame estos 5 minutos rapidito. Otra historia. Mira, estas historias son predicadas en cierta dirección, haciéndole exégesis, los estudios que el texto requiere. Pero hoy lo estamos haciendo de una manera bastante peculiar y que sea fácil de entender. ¿Sí entendiste que aquel estaba en la cueva y en el desierto? Para todo mundo ellos habían desaparecido. Nadie sabía dónde estaban. Eso le pasó a los apóstoles también. Esto mismo le pasó a los apóstoles después de la muerte de Cristo. Ellos, hermanos, después que a Jesús lo crucifican, ellos quedan desaparecidos y se logran unir. Así se une el grupito y se van y se encierran en una casa. Creo que es 26 de Lucas, capítulo 24 o 24, 36, algo así, por ahí está. Dice que se reunieron en una casa y ahí estaban todos, afligidos, desesperados. ¿Y qué va a pasar ahora? Y estaban con miedo de las autoridades de ese entonces.
Por miedo a las autoridades se habían ido y arrinconados, y nadie sabía de ellos. Porque si el rey o el ejército de ese entonces sabe algo, los despescueza a todos. Nadie sabía. Estaban escondidos así, platicaban y salían encubiertos. El que entraba, encubierto. El que salía, encubierto. Nadie sabía dónde estaba. Pero apareció el maestro. Apareció el maestro. Y las puertas cerradas. Le brinca adentro y le dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Para Dios, ellos no estaban perdidos. Dios los tenía ubicados. ¿Qué te puede hacer pensar a ti o creer a ti que Dios no sabe tu situación? Y cualquiera sea tu situación donde estés, allí llegará Dios a consolarte. Ahí llegará Dios a buscarte y a darte una palabra de aliento. Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es santo. Como quien dice, con el que estás hablando es con el Dios del cielo. Y para eso necesitas esto. Hijo, le dice al profeta: come y bebe, porque el largo camino te espera. Le dice a los apóstoles: paz a vosotros. Decimos amén. A los tres personajes estos, Dios se les acercó, los encontró. Para los humanos habían desaparecido. Mira dónde estamos nosotros ahorita. Hay gente que pasa y no sabe que aquí está una iglesia adorando a Dios. ¿Sí o no? Gente que pasa por la calle a saber que será en ese edificio. Aquí está un grupo de locos adorando a Dios. Aquí está un grupo de santos adorando a Dios. Decimos amén. Y aquí, hermano, Dios nos puede sorprender con una palabra como la de hoy. Por eso usted tiene que buscar, hermanos, tener una relación con Dios. Amén. Así como Dios a usted no lo pierde de vista. Y aunque usted crea, usted y yo podemos estar en una barra. En una barra podemos estar. En una cantina. Allá podemos estar bien drogados, bien bebidos, bien mujeriados, bien marideados, como usted lo quiera ver. Pero los ojos del rey, del radar de Dios, el alcohólico no está afuera. ¿Me entendió? En el radar de Dios, todos caben. No, es que este está fumando droga, sáquenlo del radar. A esos son los que Dios se le acerca más rápido, porque esos son los que están sufriendo. Dale un aplauso fuerte a Dios. Hermano amado, ya vas a ver, multitudes van a comenzar a correr a esta casa. Multitudes van a comenzar a correr a esta casa. ¿Sabes por qué? Porque el radar del Dios de la gloria los encontrará. Alabado sea su nombre. A través de ustedes, a través de usted, a través de mí, vendrán muchas almas a este lugar a adorar y a reconocer que necesitan de un Dios bueno, que les entienda y que les ame. Dale un aplauso fuerte a Dios, todo aquel que tenga mano en esta hora. Decimos amén, iglesia. Si conoces a alguien que se siente así, como que sus fuerzas, como que la esperanza ya la perdió. Hay un dicho que dice por ahí, porque yo no lo he encontrado en la Biblia, no sé. Dice: la esperanza es la última que se pierde. Yo dije que es el dicho chino ese. Proverbio chino, perdón, porque hay proverbios chinos. Hasta Don Quijote de la Mancha tiene proverbios. Hoy estaba leyendo un libro de Don Quijote de la Mancha y tiene proverbios. Amén. Dice uno de ellos, dice:
Dice, oye, ¿cómo se llama el otro? El Don Quijote, ¿y quién era el otro? ¿Cómo? Sancho Panza va. ¡Ey, Sancho! Cuando vamos caminando y los perros vienen latiendo o los perros laten, es porque tú y yo vamos avanzando. Proverbio. Cuando alguien te critica y habla de ti, es porque algo bueno estás haciendo. Es porque algo bueno estás haciendo. A su nombre, iglesia. Cuando alguien habla de ti y te critica, es porque él no puede hacer lo que tú estás haciendo. Y dice, oye, Sancho, cuando los perros se ponen a latir, no te preocupes, es que vamos avanzando. Y montado en la burrita y dándole. Hasta el dibujito tengo allí. Amén. Cuando encuentres a alguien que te diga, ya no tengo esperanza, para mi hijo no hay esperanza, dígale, no. El radar de Dios lo tiene ubicado. Y un día de estos, aparece Dios en tu recámara, aparece Dios en tu vehículo, aparece Dios. Viene Cristo, aleluya, a buscarte. Viene un ángel a su nombre. Allá estaba Gedeón, afligido y desesperado. Ahí viene el enemigo sacudiendo. Allá se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente. Decimos amén. Espera que en un día de estos Dios visita a tu gente, te va a visitar a ti, porque del radar de Dios nadie se esconde. A su nombre, iglesia, aunque el diablo nos quiera hacer problema, no va a poder, porque estamos ubicados por el Dios del cielo. ¿Me entendió el mensaje? Si conoces a alguien, llévale este mensaje y deberías de apoderarte de él. Apodérate de esto, porque en el momento más difícil de tu vida, allí llegará Dios a fortalecerte, a bendecirte, a ayudarte, a decirte, hijo, ¿por qué quieres morir si tú eres mi hijo? Dale un aplauso. Nos ponemos de pie a la iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Ya